Bien, voy a iniciar con el llamado a lista como siempre. Por favor, me comentan si, mm, si se encuentran, por favor, me responden preferiblemente a través del micrófono. Aponte Uribe. Aponte Uribe. ¿No se encuentra? Ok. ¿Entró? Ok. Beltrán Tiguaque. Presente. Bernal Moreno. Presente, profe. Burgos Betancourt. Presente, profe. Castellanos Castro. Listo. Chávez Benavides. Profe, él no tiene internet. Ah, sí, creo que él me había mandado un correo. Muchísimas gracias. Vale, Ok. profe. Escalante Salcedo. Presente, profe. Espitia Velázquez. Presente, profe. Gómez Caviedes. Presente. Guerrero Montes. Presente, profe. Jiménez León. Presente, profe. Marín Quiroga. Presente, profe. Molina Molina. Presente, profe. Monroy Cristancho. Buenas tardes, presente, profe. Buenas tardes, Mariana. Moya Patiño. Presente, profe. Orduña Jiménez. Orduña, ¿está? Profe, contesto por el chat. Listo, ya lo acabo de ver. Muchas gracias. Listo, pues. Ortega Romero. Presente, profe. Pineda Muñoz. Presente, profe. Posada Galvis. Presente, profe. Rivera Bustos. Presente, profe. Rivera Velandia. Presente. Salazar Rodríguez. Presente, profe. Chule Pardo. Presente. Zamora Heredia. Presente, profe. Bien. Entonces, primero que todo, pues comentarles, por favor estén pendientes de aquí a más tardar el lunes. Debería estar subiendo al Moodle la nota del parcial. Ya está en proceso de calificación, pero les pido excusas por tal vez la demora, pero pues es un poco más complejo para mí calificar sin el material escrito. Es decir, calificar, por decirlo de alguna forma, sobre un archivo, pues para mí es un poquitico más complejo y me demoro más haciéndolo. Además, pues que tengo que hacer la retroalimentación. Entonces, por eso todavía no he terminado de calificar, pero a más tardar el lunes, diría yo, estaría ahí mismo en Moodle, donde ustedes subieron el archivo del parcial, ahí mismo estaría la calificación y la retroalimentación correspondiente. Creo que las tareas, creo que ya casi también las tengo calificadas todas. Entonces, para el lunes a más tardar, debería estar esa evaluación. Eso con respecto a el parcial. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Nosotros la clase anterior, o bueno, las clases anteriores, hemos estado discutiendo lo que yo considero que es el primer método propiamente dicho de cálculo de integrales, que es el método de sustitución. Y entonces nosotros de alguna forma discutimos cuál es la idea básica
del procedimiento para calcular integrales por sustitución, vimos que hay algunas variantes que uno puede hacer sobre el método original que me permite calcular otro tipo de integrales. Y vimos que bajo ciertas manipulaciones algebraicas, y eso estaba, algo de eso había en la tarea, bajo ciertas manipulaciones algebraicas, yo puedo modificar una integral que al principio o a priori parece que no se puede hacer por sustitución y poder aplicarle sustitución. Y digamos que las ideas algebraicas, perdón, básicas, presentes en ese procedimiento, no son, digamos que nada demasiado estrambótico. Son trucos, obviamente, que tal vez a uno no se le ocurran a motu propio, pero digamos que apenas uno los ve, dice, ah, claro, sí, esto tiene como sentido, no es un truco así demasiado rebuscado ni demasiado traído de los cabellos, es una manipulación algebraica natural. Entonces, con eso que vimos la clase anterior, digamos que doy por cerrado, por decirlo de alguna forma, la explicación o la exposición sobre el método de sustitución para cálculo de integrales. Naturalmente, y esto es algo que vamos a empezar a evidenciar el día de hoy, no toda integral se puede atacar por el método de sustitución. Aquí en el cálculo de integrales no hay recetas mágicas que me permitan calcular cualquier integral, ni tampoco hay algoritmos prefabricados que me permitan decir, ah, siempre que yo tenga una integral, yo tengo que hacer primero esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, sino que a la hora de calcular una integral, nosotros tenemos que ver qué método de los métodos que va a haber disponibles se le ajusta al cálculo de la correspondiente integral. De alguna manera nosotros tenemos ya en la cabeza, esperaría yo, como ciertos criterios para determinar si la integral se puede hacer por sustitución o no. Pero naturalmente yo no puedo darles como una receta donde les diga, miren, para calcular sustitución siempre son estas y estas y estas y estas y estas integrales. Porque ustedes vieron precisamente la clase pasada que integrales que a priori no parecen ser como sustitución, se les puede hacer sustitución. Aquí hay como un poquitico de ingenio el que hay que aplicar a la hora de calcular integrales. Y es un ingenio que se desarrolla haciendo y haciendo y haciendo y haciendo más ejercicios. Por el momento entonces solo tenemos ese primer método, la regla de sustitución para el cálculo de integrales. Hoy vamos a discutir un segundo método y vamos a ver fundamentalmente cuáles son los criterios bajo las cuales uno puede aplicar el método de integración por partes. Vamos a ver naturalmente cómo es el procedimiento para calcular integrales por partes. Y vamos a ver que es un método que nos sirve para calcular muchas integrales que no podríamos hacer, por lo menos, por el método de sustitución. Y yo quiero entonces llamar la atención sobre la integral que tengo en la pantalla. Digamos que es una integral relativamente sencilla, es decir, no sencilla de calcular, sino sencilla de expresar, porque al fin y al cabo lo que está dentro de la integral es una función, digamos que no de las más rebuscadas que uno se puede imaginar, sino que es una función que de hecho aparece muchas veces modelando fenómenos de la naturaleza. La integral que yo tengo acá es la integral de x por e a la x. Y entonces la pregunta que se plantea ahí es, ¿ustedes creen que esa integral se puede hacer por sustitución? ¿Ustedes le ven alguna forma de aplicarle sustitución a esa integral para poder calcularla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. ¿Cómo le aplicaría sustitución?
Pues, profe, pondría como U igual a X y derivada de U igual a Euler a la X por dx. ¿Otra vez, perdón? ¿U igual a quién? U igual a X U y, igual a. de- y de U igual a Euler elevado a la X. Pero es que luego de U no es la derivada de U. O sea, eso no había quedado como profundamente claro en todos los ejemplos anteriores, que yo escojo el U. A ti sí te había quedado claro eso. Parece que no. Sí, profe. Que yo escojo el U y el du no es el que yo quiera, sino que el du tiene que ser la derivada del U. Eso lo dije varias veces. Varias veces, mírenlo acá. El U es esto y el du tiene que ser la derivada de U. ¿Sí había mencionado eso yo? Es decir, ¿alguien más tiene la confusión que tiene el compañero? ¿Alguien más piensa que la sustitución, el du, yo lo puedo escoger como yo quiera? No, profe. No, yo había sido, de hecho, siempre que hemos aplicado sustitución, uno escoge el U. Uno escoge el U, eso sí, pero el du tiene que ser la derivada. Entonces no puede ser que yo escoja a U como X, como tú propones, y que el du sea e a la X de X. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué duda te quedó, Santiago, con respecto a esos de la tarea? Esta sustitución no funciona. Cuéntame, Santiago, ¿puedes comentarme qué problema tuviste con esos ejercicios de la tarea? ¿Estaban muy complicados esos dos? ¿O están muy complicados esos dos? Por aquí los tengo. ¿Dónde están? Oh, ¿dónde están los de la tarea? Yo los había puesto en otro lado. Dame un segundo, por favor. Aquí está. Ya listo. Ya lo estoy poniendo. Ya en un segundo lo pongo a ver. Es que sin el micrófono me queda más complicado entender a qué te refieres. Pero entonces déjame mirarlo a ver. A ver si presentando de esta forma me funciona mejor. No tengo por acá. ¿Dónde está? Sí. ¿Cuál uno? ¿A este de acá? ¿Te refieres a ese que estoy señalando? Pues es que, oye, miren, nosotros habíamos dicho que cuando había una resta o una suma dentro de una integral, yo la podía separar, cada una de ellas. Entonces yo podía calcular la integral de uno menos la integral de uno sobre x más uno. ¿Sí había mencionado yo ese detalle? ¿Esa propiedad de las integrales sí la había mencionado? Sí, profe. Entonces, pues en este caso, ay, no, es que no, es que es lo que, es lo que me molesta de presentar así. Ya me lo presento de otra forma, que deje fijo eso. Aquí está, ya ahí sí queda más, ahí sí queda fijo totalmente. Entonces, en ese caso, pues yo tengo que integrar por separado uno menos la integral de uno sobre x más uno. Y pues la integral de uno se integra con respecto a x. ¿Y cuánto da la integral de uno con respecto a x?
¿Quién tiene una respuesta para esa pregunta? ¿Cuánto da la integral de 1 con respecto a x? X. X. Y si abajo llegara a aparecer un 1 solito, pues también se integra por separado. Pero es que esa es una propiedad que nosotros hemos aplicado todo el tiempo, ¿no? Que cuando nos aparecen sumas, no multiplicaciones, sino sumas de dos funciones, yo puedo integrar cada una de ellas por separado. Digamos que eso fue una regla desde el primer momento en que hablamos de integración. ¿Sí o no? ¿Sí se había mencionado esa regla? Que si yo tengo una suma y por lo tanto una resta, porque las restas son sumas en el fondo, entonces si yo tengo una suma, la integral de una suma es la suma de las integrales. Y así siempre se ha dicho. La integral de una suma es la suma de las integrales. ¿Sí está aclarado como eso? ¿Para todos? Sí, profe. Listo. Bien. Y con respecto a lo de sustitución, volvamos entonces a la clase. Qué pena con ustedes estar como dando estos vuelcos, pero pues es que tengo que estar presentando y despresentando muchísimas cosas. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya vuelvo aquí a la clase. Ah, bueno, esta era esa. Entonces vuelvo a esto que yo esperaba, yo pensaba que había quedado bastante claro. Y es que cuando yo escojo U, que yo tengo que escogerlo siguiendo más o menos como las pautas y parámetros que hemos discutido hasta ahora, que sea como la interna dentro de una compuesta y esperando que la derivada sea lo que está multiplicando o que se pueda ajustar. Pero siempre, una vez yo escojo el U, el du tiene que ser la derivada. No es que yo escoja U como yo quiera y el du como yo quiera. El U yo lo escojo y el du queda completamente determinado, como la derivada de U. ¿Sí es claro eso? O sea, si lo van a hacer con esta sustitución no los va a llevar a ningún lado. Porque a la hora de mirar esta integral, si yo escojo U como esta X, la derivada de U debería ser lo que está multiplicando. Pero aquí la derivada de U es 1, y eso sí no aparece aquí, aquí lo que aparece es una X. Y no hay forma de ajustar con esa sustitución. Entonces, con esa sustitución no les va a salir. Y por favor, de una vez, y si así lo hicieron en el parcial, no, en el parcial no alcanzó a entrar sustitución, ahora que recuerdo. Entonces, para el parcial, para el próximo parcial o la próxima tarea, si ustedes me escogen el U y el DU me lo escogen también arbitrariamente, yo inmediatamente dejo de mirar, yo diría que el parcial completo, porque eso me indicaría que de sustitución, que es el método básico, pues realmente no tienen o no ha habido la profunda comprensión. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro eso? Profe. En este momento es muy importante que ustedes tengan una amplia sensibilidad para identificar cuándo se puede aplicar sustitución. Es decir, que ustedes miren, a partir de los ejemplos que se han discutido, decir, yo aquí puedo aplicar sustitución porque miren, aquí está como la interna y aquí está como la derivada, entonces si yo sustituyo, miren que me queda esta integral y esta integral me queda como más fácil. Eso es el trasfondo del método de sustitución. Esta sustitución no funciona. ¿A alguien se le ocurre alguna sustitución que sí pudiera funcionar para el cálculo de esta integral? Yo creo que deberíamos estar más o menos de acuerdo en que para esta integral aplicar sustitución es imposible.
porque no importa qué sustitución le traten de cuadrar, no hay forma de aplicar el método de la manera en que se ha descrito anteriormente. Entonces, bueno, o sea, teniendo claro, espero yo ahora sí, que al escoger el U, el de U tiene que ser la derivada. Alguna vez lo hicimos de manera distinta, es que me generó eso como inquietud. Alguna vez yo escogí el U de alguna forma y el de U fue otra cosa que no fuera la derivada de U. En todos los ejemplos que se han discutido hasta ahora. Veámoslo No, acá. profe. U igual a X de U es 1. Sí, aquí me dio de 1. Aquí yo cogí U igual a coseno. Miren, el de U me dio menos seno. Bueno, ¿dónde más hice el U y el de U? Ah, mire, U igual a X al cuadrado de U 2X. Siempre, siempre, siempre. El U lo escogía bajo ciertos criterios, pero el de U sí tenía que ser obligatoriamente la derivada de U. Es importante que tengan claro eso. Esta integral x por e a la x no responde al método de sustitución, pero sí responde a un método que voy a tratar de clarificar precisamente sobre ese ejemplo, que es el método de la integración por partes. Y ese método de integración por partes está totalmente estructurado en torno a esta fórmula. Ustedes están viendo, espera a ver, tal vez no lo estoy, ya lo fijé, ya. En torno a esta fórmula que estoy presentando acá, la cual yo aconsejo que escriban, yo aconsejo que traten de memorizarse. De hecho, hay un recurso mnemotécnico para recordar la fórmula de integración por partes. Más adelante se los diré, es como un juego de palabras con el que muchos de ustedes creo que de pronto pueden estar familiarizados. Dime. ¿Alguien me dice? Qué pena, ¿podrías ampliar un poco la hoja, por favor? Listo, pues voy. Dame un segundo. Entonces voy a meterle un poquito más de zoom. Yo digo que es un 130, que con un 130 quedamos bien. ¿Un poquitico más o ahí te queda bien? No, ahí está bien, profe, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a centrar exclusivamente en la forma. Esta fórmula, que es distinta, y espero que no la vayan a confundir, al esquema de integración por sustitución, es decir, por más que aquí aparezcan letras en común, digamos que partes tiene un enfoque totalmente distinto. Esta fórmula, de alguna manera, lo que describe es algo parecido a lo que su compañero de ahorita quería hacer, que era como coger pedazos de la integral y a cada una darle un nombre. Lo que pasa es que en sustitución no se podía, porque en sustitución el de u tiene que ser la derivada de u. Pero digamos que en el contexto de la integración por partes, y ese es como el fundamento, es que yo cojo la integral, que la integral tiene que ser un producto entre dos funciones, y lo que yo voy a hacer es partir esa integral en bloques, en dos bloques, donde cada uno de los bloques es un factor dentro de la integral. Y a uno de los bloques lo vamos a llamar u, y al otro bloque lo vamos a llamar db. B corta, db. Y entonces, y aquí aparece como la idea general que iré a desarrollar a continuación. Yo cojo mi integral, la parto en dos pedazos, u y db. Y a partir de cierto procedimiento, yo consigo otras expresiones sobre las cuales aplico esta fórmula de acá. Vamos a ver a qué otras expresiones me refiero. Vamos a ver cómo se aplica la fórmula. Y vamos a ver que en el fondo el proceso de integración por partes, o la técnica de integración por partes, y el nombre yo creo que es bastante sugestivo porque es partir, coger por partes la integral,
Lo cual no significa, vuelvo y repito, y espero que no lo hayan olvidado, que a la hora de integrar un producto no es que se integre cada uno por separado. Lo voy a volver a poner donde lo había dejado. Acá lo puse en rojo y lo puse en grande. La integral de un producto no es el producto de las integrales. Y yo espero que eso no lo vayan a olvidar, porque ese es un error muy grave a estas alturas. Que ustedes me cojan una integral como esta, que estoy mostrando acá, como esta, y me la integren integrando cada una por separado. Eso se puede hacer con la suma y se puede hacer con la resta, pero no se puede hacer con la multiplicación. Entonces les estaba diciendo, la idea es partir esta integral en dos bloques y a partir de eso aplicar esta fórmula de acá. Entonces, miren, les voy a mostrar cómo funciona aquí. A ver, pensé que lo tenía partido en alguna parte bien. Ok, muy adelante, listo. Entonces, miren lo que hago. Miren lo que hago. Y quiero que presten atención a la estructura de este proceso, por lo menos para este ejemplo. Yo voy a escoger, porque aquí la división en bloques también es una escogencia, y esa parte, digamos que es de las polémicas acá, a quién escojo como cada cosa, pero eso lo vamos a ir aclarando a medida que desarrollemos ejercicios. Yo voy a escoger, en este caso, AU como esto de acá, como X, es decir, un bloquecito es X, y el otro bloquecito es E a la X. Al X lo escojo como U, y al DB, que es la otra parte de la integración por partes, lo escojo como E a la X. Entonces, en principio es partir la integral dentro de sus factores, de una manera o de otra. Y aquí es importante tener claro eso. Yo puedo coger U igual a X y DB cogerlo como E a la X, o puedo hacerlo al revés. Podría haber escogido U igual a X y haber escogido DB igual a la X solita. Pero vamos a ver que precisamente a partir del método y a partir del procedimiento, esta selección es la que resulta conveniente para el cálculo de la correspondiente integral. ¿Sí me hago entender hasta ahí con esta primera fase de partir la integral en dos pedazos? Que no es lo mismo que calcular la integral una por separado de la otra, sino escogerlo de adentro y separarlo en dos bloques. ¿Sí es claro ese detalle hasta ahí? Sí, señor. Un comentario estético importante. Yo escojo U, yo escojo DB, pero el DB siempre tiene que ir con el DX, es decir, toca pegárselo. Es decir, si yo escogí al DB como el otro, igual de todas formas, yo tengo que ponerle el DX al final. Entonces aquí U queda igual a X, U queda este primer bloquecito, y el DB queda como E a la X dx. Y entonces quiero que miren lo siguiente. Miren la fórmula de integración por partes. Aquí en esta fórmula aparece algo que se llama U, algo que se llama DB, que como les digo es algo que uno selecciona dentro del proceso de integración por partes. Es decir, es como el primer paso, seleccionar quién es U y seleccionar quién es DB. Todavía no entremos a discutir bajo qué criterio se hace la selección, eso es un poquitico más complejo. Pero digamos que se selecciona. Pero si ustedes miran en la fórmula, aparte del U y aparte del DB, aparecen otros dos símbolos. Aparece un V solito y aparece un DU. Y entonces nosotros tenemos que entrar a discutir quién es el V solito y quién es el DU para poder aplicar la fórmula correspondiente. Entonces, para aplicar la fórmula de integración por partes, tenemos que encontrar DU y tenemos que encontrar V.
Y entonces, el criterio, y espero que esto quede clarificado, yo el U y el dB los selecciono dentro de la integral, pero el DU y el V, esos se calculan a partir de lo que aparece acá. Es decir, no es que el DU y el V yo los escoja como yo quiera, sino que hay una relación entre estas nuevas expresiones y las expresiones que se habían seleccionado originalmente. El DU es la derivada de lo que llamamos U. Dense cuenta que aquí se guarda una convención similar a la que aplicábamos para sustitución. Y es que si U es igual a algo, el DU tiene que ser la derivada de ese algo. Y entonces uno ve que el DU sería la derivada de X, que la derivada de X es 1. Yo creo que a esas alturas de la vida estamos de acuerdo en que la derivada de X es igual a 1. Miren que en el DU tiene que ir el dx, tiene que ir una expresión de X. Digamos que es más o menos como una regla, que donde haya D, sea dB o sea du, tiene que ir al final el dx, tiene que ir como una expresión. Hay una importancia fundamental en eso, y es para que al final la integral no se vea coja, y eso lo voy a explicar ya en el ejercicio. Entonces, el du es la derivada de u. El du es la derivada de u. Y el v, que es la otra parte de aplicación de la fórmula, es la antiderivada de lo que hayamos escogido como db. Es decir, yo aquí en db tengo una expresión, que en este caso es e a la x. El db es la antiderivada de ese e a la x que yo haya escogido, de esa expresión que yo haya escogido. Es decir, el b es la antiderivada del db. En este caso, la antiderivada del db es e a la x. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Pregunten lo que quieran preguntar hasta el momento, de lo que se ha dicho hasta el momento. Lo que se ha dicho hasta el momento es esto. Yo cojo la integral que me dieron, que tiene que ser un producto para poder aplicar integración por partes. Es decir, tiene que ser un producto entre dos funciones. O bueno, también puede ser entre 3, 4. Lo importante es que hay que partir esto en dos bloques. A uno lo llamo U, al otro lo llamo DD. Eso lo escojo yo, por decirlo de alguna forma, pero lo escojo dentro de la integral. Yo quiero que eso quede claro. No es que alguien me diga ahorita, no, pues DB, yo cojo DB como seno de X. Pero es que si seno de X no aparece por ningún lado dentro de la integral. El U y el DB se seleccionan dentro de la integral, y una vez yo he hecho esa selección, yo calculo el DU y el V solito y el DU, aplicando este principio. El DU es la derivada de U y el B solito es la antiderivada del DB. Dense cuenta que en ese juego de letras entre la D que aparece ahí, especialmente esta D, y precisamente por eso se utiliza esa letra, hay un gesto de derivación. Entonces, de alguna forma, el DU es la derivada de U, y por lo tanto, el V es la antiderivada del DB. Es la idea que uno aplica para conseguir este DU y este V. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Y me Sí, hago profe. entender hasta ahí? Listo, pues. Y ahora sí viene la fórmula que les mencionaba al principio. Y yo quiero que miren cuidadosamente el sentido de la fórmula. El sentido de la fórmula es que
La integral original es esta integral en la fórmula. Es decir, la integral de x por e a la x de x es el u y el db. Esta es la integral original. Esto de la izquierda. Y de acuerdo a esta fórmula, esto tiene que ser igual a u por b, b corta naturalmente, menos la integral de v por du. Es decir, lo que yo voy a hacer a continuación es coger esta integral y expresarla de acuerdo al lado derecho de la fórmula, teniendo en cuenta quién es u, quién es v, quién es du y quién es db. Y miren entonces cómo queda. U por b, ¿quién es u? U es x y v es e a la x. Entonces, u por b queda, es que así pudiera, me tengo que quitarle un poquito el zoom para que podamos verlo todo en su conjunto. Yo espero que lo puedan ver bien. Le puedo aumentar un poquitico, pero si lo podemos ver bien ahí, mucho mejor. Y es, u es igual a x, v me quedó e a la x, entonces u por b es x por e a la x. Entonces, esta primera parte de la fórmula queda x por e a la x. Y la fórmula dice, va u por b menos la integral de v, que v es, por aquí está, e a la x, con el du, pero el du es 1 por dx. Claro que comúnmente los textos no escriben 1 por dx, pues como 1 es 1 multiplicado por cualquier cosa, pues da la cualquier cosa, 1 por 4, 4, 1 por 10, 10, 1 por x, 1 por y, pues 1 por dx, ellos ponen comúnmente solo el dx. Y entonces esta parte de acá queda la integral de e a la x dx. Y aquí viene otro aspecto clave del proceso de integración por partes. Pero quiero que me digan si quedó claro hasta aquí, de dónde sale esa expresión. O si alguien tiene alguna pregunta, me dice, no, profe, yo no lo veo, díganme y yo lo vuelvo a explicar o lo trato de explicar de otra manera. Profe, la última parte, yo no la entendí muy bien. ¿La podría ¿Esto volver a último? explicar? Sí, profe. ¿Esto último? Sí. ¿Esto que dice acá? Voy a borrar esto por el momento, ¿listo? Para que no los distraiga, que ya vamos allá, ¿listo? Me refiero a esto. ¿No es claro este pedazo? ¿Es esto a lo que te refieres? Sí, profe. Listo, pues. Listo, pues. Entonces, mira con cuidado. A ver, vamos a ver hasta dónde es claro, ¿listo? Yo escogí U, escogí DB. Aquí está el DU, que ya les dije que era poner la derivada de U. Y aquí escogí, aquí está el V, que no es que lo escoja, ese V es la antiderivada del DB, que había escogido originalmente. ¿Hasta ese pedazo es claro? ¿Hasta ahí es claro eso? Sí, profe. Listo. Entonces, mira la fórmula, mira la fórmula. Este pedazo de la izquierda, pues es la integral original que me dieron. Es esta integral. El lado de la derecha es donde yo voy a aplicar la fórmula que a mí me dieron. Y entonces mira lo que tengo arriba. ¿Sí ves lo que tengo arriba? U, de V, de U y V. Y lo que voy a hacer es simplemente aplicar la fórmula. Por decirlo de alguna manera, lo que voy a hacer es copiar U, lo que esté como U, V, lo que esté como V, el DU, como está en el DU, y planteo una nueva fórmula. ¿Sí es más o menos claro esa idea? ¿Sí se clarifica un Sí, poquito más profe. ahora? Sí, señor. Ya más Entonces claro. mira, Gracias. entonces mira, U por B
pues ¿quién es U? U es X, y el V, ¿dónde tengo el V? El V está por acá, el V es igual a E a la X. Tal vez es que poner este igual puede ser un poco confusivo. Tal vez si lo pusiera así, aunque no sé si eso sea más claro. V es igual a E a la X, y el du es igual a... Entonces, V es la antiderivada de dB, que en este caso es E a la X. Y entonces, miren la fórmula. U por B es X por E a la X menos la integral de V, que el V es E a la X, por aquí está, y el du, de pronto esa fue la parte que fue un poquitico confusa. El du, pues yo puedo poner esto si quieres. Puedo poner du1 por dx. Pero pues como e a la x por 1 va a dar e a la x, esto queda solito el e a la x de acá. Y entonces por eso es que esto me queda de esta forma. ¿Sí queda un poquitico más claro ahí? ¿Sí me hago entender un poquitico más? ¿Para todos? Sí, profe. Yo quiero que ustedes vean cuál es el sentido de la fórmula de integración por partes. Naturalmente aquí hay varios matices que vamos a tener que discutir. Y esos matices los quiero discutir después del descanso. Yo quiero como cerrar este ejercicio, mostrarles como todo el proceso en este ejemplo, y luego entramos en la segunda parte de la clase a discutir los distintos detalles que hay detrás de la fórmula de integración por partes. Pero la idea básica de la integración por partes es que a mí me dan una integral y con la fórmula de integración por partes, yo la convierto en una expresión que también tiene otra integral. Es decir, el método de integración por partes lo que hace es coger integrales bajo ciertas características y convertirlas en otras integrales. Y en este caso, miren que aquí me quedó x por e a la x menos la integral de e a la x de x. La idea, naturalmente, es que esta integral que me haya quedado acá sea una integral que nosotros ya sepamos cómo calcular. El método de integración por partes lo que propone es coger una integral que no sabíamos cómo calcular y convertirla en una integral que sí sepamos cómo calcular. En eso se parece un poquitico a sustitución, que en sustitución uno sustituía para convertir en otra integral y esa otra integral ya debíamos saber cómo calcularla. La idea aquí es muy parecida, aunque no es lo mismo. Yo quiero aclarar ese detalle. Hay diferencias sustanciales entre los dos métodos. Y en el caso de la integración por partes, pues obviamente uno tiene que mirar cuidadosamente cómo lo aplica para no estar aplicando el método equivocado y no revolver los dos métodos. Pero aquí la idea es que en este ejemplo, esta integral nosotros ya la conocemos. ¿Sí saben ustedes cuál es esta integral que yo estoy señalando? ¿Cuánto da esa integral? ¿Sí lo saben ustedes? ¿Cuánto da la integral de e a la x de x? E a la X. E a la x Más más e. Claro está. Entonces, miren lo que yo hago. Esta parte de acá, pues se copia igualitica. X por e a la x. No la copié toda. No copié toda. Ahora sí. X por e a la x menos
Este menos es este menos de acá, que es el menos de la fórmula. Esta integral, pero esta integral, la integral de e a la x, es, pues como acaban de decir, simplemente e a la x. Y miren, ya con esto he calculado la integral que me habían pedido. Y es algo que uno puede verificar. Yo les he dicho a ustedes siempre, y es algo que yo les digo, en la medida de lo posible, háganlo. En la medida de lo posible, si quieren verificar que una integral les quedó bien hecha o no, compruébenla. ¿Cómo se comprueba una integral? Cojan el resultado, derívenlo, y la derivada les tiene que dar igual al resultado original. Si no les da lo mismo, es que en algo se equivocaron. Si les da lo mismo al derivarlo de la derecha, que lo que está al principio de la integral, significa que hicieron bien el proceso de integración. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos? Sí, señor. Sí, señor. Pues antes de irnos a descanso, antes de irnos a descanso, y ya miramos muchos más ejemplos, y empezamos a ver cuáles son las dificultades que involucra la integración por partes. Yo creo que ustedes ya empiezan como a plantearse preguntas y ya trataré yo de dar respuesta a esas preguntas. ¿Alguien me iba a decir algo? No, creo que no. Entonces, antes de irnos a descanso, la estructura general de esto. Tengo una integral, que es un producto. Integración por partes funciona esencialmente en productos, es decir, en multiplicación de funciones, en multiplicación. Por ejemplo, x por e a la x. Yo escojo el u, escojo el db como dos expresiones. Por el momento son solo expresiones. Yo digo, a esta la voy a llamar u, a esta la voy a llamar db. Y una vez hago esta escogencia, yo calculo el du y calculo el v. El du lo calculo como la derivada del u de acá y el v lo calculo como la antiderivada del db que escogí acá. Y tengo cuatro términos, u, db, du y v. Y lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá. Y cuando aplico esta fórmula, que es simplemente reemplazar lo que tenemos anteriormente, me va a quedar en algún lado una integral. La idea es que esa integral sea más sencilla de calcular y que yo la calcule. Como hicimos acá, esta integral me quedó e a la x, pues la integral de e a la x es de esas integrales conocidas para nosotros. Y entonces, calculo esa integral, con eso completo este pedacito de la fórmula y el otro pedacito ya lo tenía. Y entonces, esta es la integral que originalmente me estaban pidiendo. Esa es la estructura del procedimiento. Ahora, y eso lo vamos a ver precisamente después del descanso, esa estructura abre muchísimas preguntas. Y sobre esas preguntas precisamente es que quiero abordar la segunda parte de esta clase. Son las 3:52. 3:52. Tomémonos un descanso de 13 minutos. Vamos hasta las 4:05 para que descansen, revisen, miren con cuidado, a ver si tienen preguntas sobre el procedimiento que se acaba de realizar. Y precisamente volvemos para tratar de abordar esas preguntas que ustedes tengan o las preguntas que surjan naturalmente del proceso de integración por partes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Pues vamos a descansar.
¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Listo, pues. Quiero que presten atención a esta integral que estoy presentando aquí en el tablero, perdón, en el archivo, la fuerza de la costumbre. La integral es logaritmo natural de x por 1 sobre raíz de x de x. Es decir, aquí hay un producto entre la función logaritmo natural de x y la función 1 sobre raíz de x. El proceso de integración por partes entraña varias preguntas. Independientemente del método en sí, que yo consideraría que el método con cierta práctica uno logra como interiorizarlo y como decir, ok, U de B y rápido calculo el B y rápido calculo el de U y rápido aplico la fórmula. El proceso de integración por partes tiene varias preguntas fundamentales. Y una pregunta fundamental es, ¿cómo hago yo para escoger al U y al DB dentro del proceso de integración por partes? Lastimosamente, bueno, yo no sabría si decir que lastimosamente, pero es un hecho, no hay como un algoritmo 100% preciso para la selección del U y el DB. Es decir, lo único que uno sabe es que uno el U y el DB lo escoge dentro de la integral. U es uno de los factores, DB es el otro factor, con el dx. No olviden que el DB siempre va con el dx. Pero realmente, que haya un algoritmo que me diga siempre este es U y siempre este es DB, no lo hay. Más adelante, no sé si la sesión de hoy o de repente la próxima sesión, discutiremos algunas ideas que hay para hacer esa correspondiente selección. Pero, por el momento, nosotros tenemos que ser más o menos intuitivos a la hora de escoger quién es U y a la hora de escoger quién es DB. Yo quiero que esa discusión sobre cómo seleccionarla la demos un poquito más adelante. Por el momento me interesa que entendamos, una vez hecha la selección, cómo funciona el procedimiento. Quiero que miren lo siguiente. Yo aquí escogí U como logaritmo natural de X y escogí el dB como 1 sobre raíz de X de X. Es decir, a este pedacito lo llamé U y a este otro pedacito lo llamé dB. Y quiero que miren que una vez hecha esa selección, el du es simplemente la derivada del logaritmo natural, que yo creo que a estas alturas todos tenemos claro que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. No olviden que el du también va con dx. Y el v, ¿cómo se obtiene el v? ¿Alguien me recuerda cómo se obtiene v para la integración por partes? ¿Quién es v? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo calculo? Es la antiderivada. Es la antiderivada del dB. Es la antiderivada de 1 sobre raíz de x. Esta antiderivada nosotros ya sabemos cómo calcularla. Y miren, por ejemplo, que ya empiezan a aparecer pautas para escoger el dB. El dB, yo debo poder calcular su antiderivada. Si yo no me sé la antiderivada del dB, yo no voy a poder continuar con el proceso. Entonces, en ese sentido, a uno ya le empiezan a aparecer como pautas de qué sería recomendable a la hora de seleccionar. En este caso, en esta selección del dB que yo hice, el dB, la selección que hice, el V me da
esto de acá. Yo les pregunto, a ver cómo estamos con antiderivadas básicas. Si es claro por qué la antiderivada de esto me dio esto de acá. Sí, señor. 1 sobre raíz de x es lo mismo que decir x a la menos un medio. Y cuando antiderivo x a la menos un medio, pues eso simplemente es sumar 1 al exponente y menos un medio más 1 da precisamente un medio. Y naturalmente todo esto dividido por este mismo un medio de acá. Es decir, esta antiderivada, digamos que es inmediata o relativamente inmediata, porque yo puedo calcularla a partir de la regla de la potencia. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y miren, yo voy a simplificar. Yo siempre les he dicho a ustedes, yo no exijo que simplifiquen las expresiones. De hecho, si en el parcial, por ejemplo, hay algo para simplificar y ustedes no lo simplificaron, yo no voy a poner problema por eso. Pero ustedes mismos tienen que darse cuenta que simplificar les ayuda muchísimo a la hora de desarrollar procesos complejos. Entonces, la simplificación que yo hago acá, como esto es x a la un medio sobre un medio, yo puedo aplicar ley de orejitas, que esa ley es más o menos conocida para ustedes, o debería serlo, y entonces v me queda esto de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender Sí, hasta profe. ahí? Listo. Entonces ya tengo todos los términos para aplicar la fórmula. Tengo el U, tengo el DB, que vuelvo y repito, ese lo selecciono yo, y tengo el DU y tengo el V, que los calculo a partir de este principio que tengo aquí arriba. DU es la derivada de U, V es la antiderivada de DB. Entonces ya tengo esto. ¿Cómo me queda la fórmula? Y aquí vuelvo y copio la fórmula de integración por partes, la cual es una fórmula que ustedes tienen que memorizarse y tenerla totalmente interiorizada. Yo les hablaba a ustedes de un recurso mnemotécnico para recordar la fórmula de integración por partes. No sé si ustedes han escuchado hablar de la tal vaca vestida de uniforme, que se utiliza para recordar cómo va la fórmula del lado derecho. Precisamente para eso seleccionaron el V y para eso se seleccionaron esas letras, diría yo. O pienso yo, estoy especulando que fue por eso que las seleccionaron. O de pronto sea coincidencia. Pero lo que es cierto es que yo puedo recordar este lado derecho simplemente con una frase. Una vaca vestida de uniforme. Una vaca vestida de uniforme. Si uno recuerda ese recurso mnemotécnico, es más fácil recordar esta parte del lado derecho de la fórmula. U por B menos la integral de B por DU. Y entonces yo aplico ese lado de la fórmula, porque el lado izquierdo, pues el lado izquierdo es la misma integral que a mí me dio. Y entonces al aplicar la fórmula, miren cómo me queda. Voy a quitarle un poquito el zoom. Voy a bajarlo a 90 para que se vea todo y vean la vaca vestida de uniforme. Y quiero que miren con cuidado lo siguiente. Por la fórmula, esta integral es igual a U por B. Miren el U, miren el B. Logaritmo natural de X por 2X a la 1 medio. Menos la integral de V. Permítanme poner un paréntesis acá para que no nos vayamos a confundir. Este es el V. ¿Sí lo ven todos? Sí, profe. Esto es V, 2X a la 1 medio, por el DU, que el DU es 1 sobre X de X. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí ven de dónde sale esto de acá? Esta parte que tengo sombreada, ¿sí ven de dónde sale?
Sí, profe. La aplicación de la fórmula. La aplicación de la fórmula. Más nada. Bien. Ahora, vuelvo e insisto en un aspecto clave de la integración por partes. La integración por partes lo que pretende es coger esta integral y transformarla a partir de esta fórmula, o no transformarla, sino buscar una expresión donde aparezca otra integral. Casi que todos los métodos de resolución de integración tienen ese principio en el fondo, que es, a mí me dan una integral, yo la trato de simplificar en integrales más sencillas. Claro, de acuerdo a ciertas reglas, pero yo puedo simplificar esta integral en términos de esta otra integral. Y entonces nosotros tenemos que calcular esta integral que aparece acá. La integral, y voy a sombrearla, ahí estaba sombreada ya, la integral de 2 por x a la 1/2 por 1 sobre x de x. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Y entonces yo tengo que calcular esa integral. Pero para calcular esa integral, yo necesito simplificar la expresión que está dentro. Esta integral solo sale si yo la simplifico. Y entonces, y yo quiero ver si ustedes, para ustedes es claro, porque esto quedó así tan feo, no se ve tan chévere así, como que el menos no se ve bien, no se separa bien. Déjenme lo acerco acá, déjenme, me va a centrar solamente en la fórmula. Ya, ahí yo creo que se ve más clarita. Esto que está aquí adentro se puede escribir de esta manera. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué esto de aquí adentro yo lo pude escribir así? Mírenlo cuidadosamente. Se multiplicaban los dos. Se simplifica. X a la 1/2 por 1 sobre x es lo mismo que decir x a la menos 1/2. ¿Eso es extraño para ustedes? Que yo coja x a la 1/2 y la multiplique por 1 sobre x y me dé x a la menos 1/2. Si es claro de dónde proviene eso, si es claro de dónde sale esto de acá, es simplificación algebraica. Es simplificación de potencias con la misma base. Porque x a la 1/2, perdón, 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Y a la hora de multiplicar, se suman los exponentes y 1/2 menos 1 da menos 1/2. Yo esperaría que no hubiera dificultades con pasar desde acá hasta esta expresión de acá. Y entonces la integral que me toca calcular es esta, pero esa integral sale fácil porque yo puedo sacar, aquí voy a meter como un pasito adicional, si me lo permiten. Aquí esto se copia igual, control C, lo voy a meter por acá, control V, espero que no se me enrede, aquí hay un igual, al final, igual, menos 2 veces, porque saco el 2, la integral, esta mi integral, es que necesito que esto quede como claro, o sea, que esto ya quede como aclarado. Saqué el 2, me queda esta integral, x a la menos 1/2, y la integral de x a la menos 1/2, creo que la habíamos hecho aquí mismo, es 2 veces x a la 1/2. Y ese 2 veces x a la 1/2 por este 2 queda 4 por x a la 1/2, que es lo que estoy mostrando. Y entonces miren que al final me queda u por b, que a esa no se le hace nada más, menos esto de acá, que esto es la integral
de esta expresión que había salido del B y el DU. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y este resultado final, esto de aquí, a ver si lo puedo. ¿Qué me pasa eso? No la pude separar solita, pero bueno, espero, a ver si la puedo sombrear siquiera. Esto de acá es el resultado de la integral. Es la integral calculada. Y ustedes lo pueden verificar. Ustedes pueden verificar que efectivamente al derivar esto, me da esto de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. ¿Todos están ahí todavía? ¿Ya los aburrí? ¿Ya se quieren ir? ¿Ya se quieren ir? ¿O les causa curiosidad seguir viendo cómo funciona esto? Ustedes son los que mandan, ¿no? ¿Continuamos? ¿Le seguimos dando un rato más? Sí, profe. Listo, pues. Sí, Listo. profe. Pero hasta aquí vamos bien. Pues aquí va como más o menos clarito, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Permítanme un segundo, que eso lo tengo en otro lado. Listo, pues. ¿Todos están viendo mi pantalla? ¿No nos hemos salido de ahí? Sí, profe. Sí, profe. Como les decía, y no es que esté subestimando el método, ni mucho menos, ni subestimando a nadie ni a nada acá, pero yo siento que en sí la estructura de la integración por partes es un método, digamos que sencillo, en el sentido que pues simplemente es como la aplicación de una fórmula, la aplicación de unos cálculos, yo diría que nada complejos, al final el cálculo de una integral. Es decir, digamos que a grandes rasgos, la estructura del método de integración por partes es directo, por decirlo de alguna forma. Yo personalmente opino, y es como mi percepción, que la parte realmente fuerte en el método de integración por partes está en la pregunta que aparece planteada ahí. ¿Cuál es o cómo hago yo para seleccionar a U y a de B? Yo quiero que no se vayan a llevar una idea engañosa. Yo quiero que no se vayan a llevar la idea que, como en los anteriores ejemplos, siempre el U es lo del lado izquierdo y el DB es lo del lado derecho, entonces siempre tiene que ser así. No necesariamente, no necesariamente es así, porque es que uno sabe que esta integral uno la podría escribir de otra forma también. Uno la podría escribir como logaritmo natural de x, es decir, al revés, logaritmo natural de x, pongo un paréntesis acá, por x. Ustedes saben que en funciones, el orden de los factores, cuando es una multiplicación, no altera el resultado. Entonces, si ustedes miran cuidadosamente esto,
es decir, que esto también se puede escribir así, pues uno fácilmente podría decir, hay dos formas de seleccionar U y de seleccionar DB. Una es que U sea X y el DB sea logaritmo natural de X, o la otra es que U sea logaritmo natural de X y que el DB sea X. Y entonces la pregunta que surge, que vuelvo y repito, para mí es la pregunta clave en el método de integración por partes, es ¿y a quién voy a seleccionar yo? Como les decía, desafortunadamente no hay un criterio 100% efectivo para determinar quién es U y quién es DB. Hay un criterio que tiene bastante efectividad, que para los que son más o menos conocedores de este tema, es lo que se conoce como el criterio ILATE, de ese quiero hablar después, pero no es un criterio 100% efectivo y no es un criterio que se aplique a cualquier integral que se haga por parte. Lo mencionaré después como una idea o como una ayuda, de pronto alcance a mencionarlo ahorita al finalizar la clase, pero no quiero que se me peguen de ese criterio, porque vuelvo y repito, no es totalmente efectivo y no se aplica en todas las situaciones. Honestamente, y yo esto que voy a decir tal vez no les va a gustar, pero es así, honestamente, la manera de seleccionar el U y el DB es intuitivo. Pero ustedes saben que para desarrollar intuición, uno tiene que ponerse a probar y probando, uno es que se da cuenta por qué le sirve o por qué no le sirve. La idea es que uno después de tanto probar en la cabeza o en su cognición, se le quede más o menos como una intuición de qué selección hacer en diversos casos. Entonces yo quiero que este ejercicio lo hagamos a punta de intuición. Yo quiero escuchar a alguien que me dé una propuesta para el U y el DB y a partir de ahí arrancamos a trabajar, miramos si efectivamente esa propuesta nos funciona. Y ya les explico qué significa que nos funciona. Profe, Dime. podemos probar U logaritmo natural de X y dvx de Si podemos, diferencial claro. de X. Listo, pues arranquemos con ese. Entonces vamos con ese. Entonces, como les digo, esto es prueba y error. Entonces, una selección o una posible selección es esta. Miremos si esta posible selección funciona o no funciona. Y dado así funcione o no funcione, si quieren después miramos qué pasaría si hubiera hecho la otra selección. Como para que ustedes empiecen a ver por qué se selecciona una y no la otra, si les parece. Pero arranquemos por la que propone la compañera. U, ella me dice que haga U igual a logaritmo natural de X. Y ella me dice que el DB sea igual a X de X. ¿Por qué lo seleccionó? La intuición de ella le dijo eso. Vamos a mirar si efectivamente esto resulta conducente hacia algún lado. Bien, hicimos esa selección. Lo que viene a continuación es el método o el proceso de integración por partes, que tiene varias fases y la primera fase es calcular lo que llamamos el DU y calcular, ¿dónde está el igual? Y calcular lo que llamamos el B. Entonces, otra persona que no sea ella misma, a partir de la selección de la compañera, esto lo voy a poner en rojo, para que haya claridad en que esto no es que yo lo seleccione. Esto es, porque yo necesito que eso les quede claro, que tanto acá como en sustitución, que por ejemplo en sustitución el DU no es que yo escoja el que yo quiera. El DU depende del U, así como el V depende del DB.
Entonces, el du, ¿cuánto daría du? 1 sobre X. Sobre X. 1 sobre X, pero no se les olvide el apellido. 1 sobre X X. de X. El du y el db tienen que ir con dx. Si no me lo ponen, la integral se queda coja, por decirlo de alguna forma. Y ahí es donde empiezan los enredos. Cuando empiezan a dejar cosas cojas, es cuando empiezan los enredos. Esto pongámoslo en rojo también. Ya después le cambiamos el color cuando lo necesitemos. Y ahora, el v, ¿cuánto daría el v? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Para todos, ¿sí es claro de dónde están saliendo esas cuentas que están mencionando algunos de sus compañeros? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, siempre en profe. ese paso vamos a meter el más C. No, sí, exacto, sí, ahí no va más C. Sí, en este paso Ok. no le vamos a poner más C. Gracias por la aclaración. No le vamos a poner para este proceso, por eso es que utilicé la palabra antiderivada. Cuando yo digo antiderivada, no le meto constante. Cuando yo digo integral indefinida, tiene que ir la constante de integración. O sea, son términos que son sinónimos, pero tienen que yo trato de profundizar en esa distinción. Cuando diga antiderivada, no va la constante. ¿Listo? Pero buena apreciación, buena apreciación. Me pone a pensar si pudiéramos poner constante, pero es que si le metemos constante, esto se nos enreda muchísimo. Esto se nos enreda mucho. O sea, se podría, y el método podría llegar a funcionar, pero las cuentas ahí se hacen más enredadas. Entonces, para este V de acá, no le metemos constante. Lo dejamos así nomás, la antiderivada directa. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Listo, profe. Sí, señor. Sí, profe. Me voy a volver a traer la vaca vestida de uniforme que tengo acá. Esta de acá. Hasta que les quede totalmente en la cabeza. Esto de acá, esta de la izquierda, es la integral original. Es decir, esta es esta integral. Es decir, ustedes se tienen que centrar en la parte derecha de la fórmula, porque la parte izquierda es la integral que ya nos están dando. Y la parte derecha es U por V. Y miren el ejercicio que yo hago, que aquí en Word se ve como bastante claro. Por eso del copiar y pegar. Aquí está U por V. Entonces me traigo el U, lo copio, lo pego, idéntico. Y aquí está el V, lo copio, lo pego, automáticamente. Le voy a cambiar el color acá para que no se me vayan a confundir de aquí en adelante. Menos, mientras le cogen el tiro, escriban la fórmula lo más detallada posible. No se pongan a pegar saltos si todavía no están preparados para eso. Copien la textual. U por B menos. Ahí va la vaca. Ahora voy a ponerle el uniforme. Integral vestida. Aquí está la V. Vestida de uniforme. Aquí está el D. Ahí lo único que hice fue aplicar la fórmula. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Bien. Y ahora entonces, el último paso es calcular esta integral que aparece acá. Yo miren, mucho cuidado con cometer errores sobre los cuales he hecho advertencias fundamentales. No me vayan a coger integrales como esta y a integrarme cada factor por separado. No lo vayan a hacer. Primero tienen que simplificar lo de adentro y ahí sí se ponen a integrar. Pero no me vayan a coger que la integral de este por la integral de este de acá.
Esto lo tengo prohibido, taxativamente prohibido, prácticamente desde el día cero. Aquí el proceso para calcular esta integral es simplificar. Y voy a hacer la simplificación esperando que sea más o menos clara. Esto es x sobre 2. Aquí no he integrado todavía. Aquí no he integrado todavía. Aquí lo que hice fue simplificar la expresión dentro de la integral. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Claritos, claritos? Sí, profe. Listo. Y esa integral de adentro, o sea, lo que voy a decir, espero que no lo tomen a mal, pero con todo respeto, si esa integral de adentro les genera problemas, estamos, o sea, estamos mal, y espero que no lo tomen a mal, pero pues eso tengo que decir. Esta integral de adentro, rápidamente, da, ¿cuánto da esa integral? A ver, quiero asustarme. ¿Cuánto da esa integral x sobre 2? X al cuadrado sobre 4. X al cuadrado sobre 4. No sé. Más e. Oh, eso, gracias. Me gusta ver gente tan acursiosa acá. Más e. Y ya. Entonces, miren que la selección que hizo su compañera, ¿me recuerdas tu nombre, por favor? La que hizo la escogencia del U y el de B. ¿Quién fue? María Isabel Pineda. La propuesta que hizo María Isabel efectivamente funcionó. Este U y este de B efectivamente funcionó y me permitió calcular la integral. Ustedes estarán pensando, pero ¿cómo así que funcionó? Luego no funciona cualquier selección. Entonces, hagamos el ejercicio de hacerlo con la otra selección. La otra posible selección para esta misma integral me la voy a traer, copiar y pegar, que cuando volvamos a presencial voy a extrañar el Word para hacer esto y no tener que copiarlo a cada rato. Esto de acá, ya que podría llevar la clase con Videobeam y con Word, sería una idea. Para esta misma integral, la otra posible selección es esta. Y miremos a ver si funciona o no funciona. Sería U igual a X y el dB sería logaritmo natural de X de X. Esa es la otra posible selección. Cuando digo posible no estoy diciendo que vaya a funcionar, estoy diciendo que es una selección que uno pudo haber hecho, pero naturalmente que funcione o no, tenemos que contrastarlo. Y el contraste es mirar si a partir de esa selección yo puedo desarrollar el procedimiento de la integración por partes. Voy otra vez con el rojo. Esto es de U. De U. Y esto es B. ¿Cuánto da de U? Rápidamente. X al cuadrado sobre 2. Ay, Dios mío. ¿Qué opinas de lo que dice la compañera? De X. De U es la derivada de X. La derivada de X es X al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es la derivada de X? Rápido. De X. La derivada de X es 1, ¿no? Entonces aquí quedaría 1 de X, que eso sería de X. ¿Es claro ese detalle? No me confundan derivada con antiderivada. Por favor. O sea, para el du,
hay que calcular la derivada. Para el b hay que calcular la antiderivada. Vamos a ver cómo me les va con esto. ¿Cuál es la antiderivada del logaritmo natural de x? ¿Cuánto da v? Nosotros ya conocemos la antiderivada del logaritmo natural. No, profe. Si no conocemos esa antiderivada, nosotros no podemos proseguir. Si la conociéramos, podríamos meterla aquí en el v, pero esa antiderivada todavía no la conocemos. Y entonces aquí es donde viene el contraste. Si yo no conozco esta antiderivada, ¿para qué me voy a meter con este proceso por este lado? Si eso me implica el cálculo de una antiderivada que todavía no conozco y que todavía no hemos visto. Ya falta poquito para ver esa antiderivada, pero en este momento nosotros no la conocemos. Entonces, en ese sentido, como nosotros no conocemos, y aquí aparece un criterio de selección inmediato, un criterio de selección inmediato del U y el DB. Si usted no conoce o no sabe cómo calcular la antiderivada del DB que escogió, pues es que esa selección no le va a servir. Es decir, si usted escogió como DB, qué sé yo, X o X al cuadrado o X a la 3, pues sí, eso le puede funcionar. Pero si va a escoger como DB, me va a inventar una función así bien estrambótica, arcotangente de X, por ejemplo, que arcotangente nosotros todavía no conocemos, creo, y no sé si exista, la antiderivada de arcotangente, pues ¿para qué se pone a escoger arcotangente como DB? No le va a salir por ningún lado, porque es que si no puede conseguir el V, no va a poder seguir con el procedimiento por partes. Por eso es que esta selección no me funciona, porque para poder aplicar esta selección, yo necesitaría conocer la antiderivada del logaritmo natural. Y esa no la conocemos. O sí conocemos la antiderivada del logaritmo natural, ¿sí? De pronto alguno de ustedes la conozca. ¿Ustedes conocen la antiderivada del logaritmo natural? ¿Sí la han escuchado hablar? Si uno se lee un libro de texto de cálculo integral, ahí la conoce. Eso sí, ¿para qué? O sea, no es que sea conocimiento así súper esotérico. Pero pues es que miren, o sea, hagan el contraste. Aquí nos tocaría ponernos a buscar esta antiderivada. En cambio, con la otra selección, con la que hicimos primero, nos salió directo. Por eso es que para esta integral, la selección de U y de V recomendada es esta. Para poder hacer esta, tendríamos que conocer la antiderivada del logaritmo natural. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Y es claro hasta ahí? Sí, profe. Entonces allá empieza a aparecer un criterio para la selección, que esa es, vuelvo y repito, la parte fuerte. Y precisamente la próxima sesión de clase, lo que yo quiero que hagamos es ponernos a jugar con esas selecciones. Yo pongo una integral, la vamos a hacer por partes, y empezamos a jugar, y ustedes empiezan a proponer cuál es U y cuál es DB. A ver qué tanta
intuición tienen con respecto a la escogencia. Y después entramos a mirar algunos criterios para seleccionar el U y seleccionar el D. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos me han estado escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Sí, profe. Les voy a hacer una pregunta sin que se me vayan a ofender. Ustedes no son de esa gente que se queda conectada ahí y se va a hacer sus diligencias. ¿Cierto que no? No, profe. ¿Cierto que No. ustedes son distintos? No, profe. No, profe. Porque si alguien lo está haciendo, no hay necesidad que lo haga. Aquí nadie está perdiendo por fallas. Creo que eso lo he dicho varias veces. Si ustedes no quieren venir, no vienen. Pero si alguien lo está haciendo, que pues, o sea, si alguien lo está haciendo. Si ustedes me dicen que no, pues no lo están haciendo. Y si me dicen que nadie lo está haciendo, pues nadie lo está haciendo. Pero si en algún momento dicen ustedes, no, es que tengo pereza de entrar a clase, pues no entren. No entren que miren, aquí no se está perdiendo por fallas. Yo llamo a lista, pero no es con la intención de hacerlos perder por fallas. Es con la intención de hacer un seguimiento que de repente en la universidad me lo pueden pedir, de cuántos estudiantes vienen, con qué periodicidad, pero ustedes saben que desde el momento en que inició esta pandemia, ya desapareció la pérdida por fallas. Entonces, eso lo digo, no se vayan a ofender, no es que esté acusando a nadie, sino simplemente lo digo para que estemos claros con respecto a eso. Si alguien no quiere entrar, después ve el video y posiblemente le pueda funcionar mejor. ¿Listo? Bien. Entonces, yo quisiera pedirle, ya que los tengo aquí, a los muchachos de estadística, que se me queden un ratico. ¿Qué me ibas a decir, Laura? Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Las integrales que se hacen por sustitución se pueden hacer por partes? Es decir, o sea, yo puedo escoger cualquier método. Sí, sí, o sea, mejor que tu pregunta es muy amplia, entonces la voy a tratar de delimitar. Hay algunas integrales que responden a ambos métodos. Cuando responden a ambos métodos, uno las puede hacer por cualquiera de los dos métodos. Pero no todas las integrales por sustitución se pueden hacer por partes y no todas las integrales por partes se pueden hacer por sustitución. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, lo que pasa es que me pidieron un favor, pero yo quisiera hablar con los de estadística y ciencias actuariales. Entonces, pues con los demás ya dejamos así por hoy. Nos vemos la próxima semana. Y por favor, quédense. Ahí yo veo a Santiago, veo a Juan Sebastián, veo a Paula Alejandra, que tengo también a David Jiménez. Creo que son ustedes 4 nomás. O si hay alguien más de estadística, por favor, que ellos sí se me queden un ratico, que quiero mencionarles algo, una información que me pidieron darles desde la facultad. ¿Listo? Los demás, Gracias. muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su asistencia. Y se me quedó. Ah, ¿se fue Santiago? ¿O ya se había ido Santiago? Sebastián, ¿tú eres de estadística también? No, no, no. No, Sebastián Burgos. Sebastián Burgos, ¿me escuchas? Voy a mirar el listado. Sebastián Burgos, no, él no es de estadística. Algo me dice que se quedó dormido. Bueno, se quedó dormido, no es relevante. Ya, no. Después se despertará y se saldrá, no hay problema. El informe que les quería dar a ustedes, y por favor háganselo llegar a Santiago y a sus compañeros, ustedes saben que se han abierto unos cursos libres, que la universidad ha abierto unos cursos libres, que son abiertos para todos, todos. O sea, todos los estudiantes pueden ingresar. Y la publicidad de ustedes, la publicidad está para todo el mundo.
pero me hicieron la recomendación que para los estudiantes de estadística les sugiriera que inscribieran el curso de Python, el de introducción a Python, que ese está dentro de los cursos libres que está ofreciendo la universidad, que se lo va a dar creo que la profesora Elena Tinoco, si no estoy mal, porque para su carrera es muy importante. Vamos a ver si encuentro aquí el correo donde me dijeron como esa información. Eso es de Castañeda. ¿Dónde está el decano? Qué pena con ustedes, ya no me demoró mucho. Simplemente buscando eso. Ah, sí, mira, aquí está. Tun. Desde el 3 de octubre se va a dictar los sábados de 9 a 11. Entonces, este curso, aquí dice específicamente, lo voy a compartir en pantalla para que lo vean, porque es el decano encargado el que les da esa información o el que les manda esa información, para que se den cuenta que no es que yo esté engañándolos. Aquí está. Sí, es la profesora Elena Tinoco. Entonces, es una invitación especial. No significa que la gente de otras carreras no pueda estar. O sea, no quiero que van a decir, no, es que los de estadística nos tienen cursos especiales y eso. Aquí se pueden inscribir todos, pero este es un curso que tiene como gran objeto de interés ustedes, los de estadística y ciencias actuariales. Entonces, si me están viendo lo que compartí, el correo que compartí, aquí está. Sí, profe. Entonces, les hago la sugerencia fuerte que traten de inscribir el curso en la medida de lo posible. O sea, en serio, les va a ser muy útil después. Se les van a simplificar muchas cosas de la carrera después con este curso. Entonces, era eso. Es la invitación a ustedes. Por favor, háganle llegar también a Sebastián y también a los otros muchachos de estadística, a los con los que di álgebra lineal el semestre pasado. A Sebastián, no, a Santiago, perdón, a Santiago Castellano. Que son los que identifico porque pues, ustedes los conozco desde el semestre pasado en lineal. Pero tal vez ustedes conocen más gente de estadística, tal vez los que vieron lineal conmigo el semestre pasado también, algunos de la noche, algunos nuevos, que es un curso que los tiene a ustedes como gran propósito. No sé si algún profesor ya les había hecho extensiva la invitación. Si fue así, excúsenme por ser reiterativo, pero es que me hicieron esa recomendación. ¿Listo, Profe, muchachos? ¿y cómo se escribe uno por la plataforma? Por la plataforma. En este momento está, ya les digo, creo que ustedes entran a Escolaris y ahí está la alternativa de inscribirse. No me sale. Dime. Es que estoy mirando y no me sale. Sale como 4, pero no son ninguno de Python. Ay, Dios mío, no. No, es que lo que me preocupa es eso, que se hayan dañado los cupos. Déjenme y le digo al doctor, al decano, que sí puede abrir cupos adicionales para ustedes. Porque es que creo que la inscripción estaba para hoy, pero de pronto ese curso ya se llenó. Pero ustedes, o sea, en teoría ustedes deben tener, miren, ahí está el correo del decano de la facultad, el decano encargado, que ustedes son como el objetivo especial de este curso. Entonces, inténtenlo hoy. Si no pueden hoy, envíenme un correo y yo se lo hago llegar al doctor Castañeda diciéndole, mira, es que ya a los muchachos se les agotaron los cupos, entonces para ver si abren otros cupitos más. ¿Listo? Pero sí sería Bueno. interesante. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. Excúsenme por haberlos demorado más de lo necesario, pero pues me dieron la instrucción de darles esta información. Entonces, que estén muy bien. Feliz día, feliz tarde. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, profe, igualmente. Que esté bien. Que estén muy bien.